Además de ser una de las más prominentes científicas latinoamericanas, Gabrielle Britton utiliza su evidente inteligencia para defender con decisión causas y convicciones que considera urgentes y necesarias. Yo considero que no podemos hacer ciencias sin hablar del rol de las mujeres en las ciencias y de las minorías en las ciencias y las personas que están subrepresentadas en las ciencias. Los grupos que producen más ciencia buena, aplicable a la sociedad y más diversidad de ciencia son los grupos que tienen mucha diversidad. Doctora en Psicología y Neurociencia, Gabrielle Britton se formó en destacadas universidades norteamericanas y allí en Estados Unidos ejerció por más de 10 años como investigadora. En el año 2019 retornó a Panamá con la determinación de entregar sus esfuerzos al desarrollo de la ciencia. Hoy Britton lidera el programa Panama Aging Research Initiative, una investigación dirigida a la búsqueda de marcadores biológicos que faciliten el diagnóstico temprano del deterioro cognitivo asociado a la edad, con un enfoque en la enfermedad del Alzheimer. La neurocientífica Gabrielle Britton, sus pasiones y los hallazgos de una deslumbrante carrera en Fuerza Latina. Doctora Britton, yo voy a comenzar pidiéndote autorización para decirte Gabrielle, porque sé que además de la científica aplaudida, admirada, querida, eres una mujer inquieta por muchas cosas muy apasionantes y también sobre esa mujer quiero hablar. Claro que sí. ¿Dónde naciste? ¿Y qué hizo esa doble o triple nacionalidad que te habita? Yo nací en Brooklyn, en Nueva York, en 1970, donde mi madre estaba haciendo una residencia médica. Estaba muy pequeña, pero como a los 3 años, mi madre y yo nos mudamos a Panamá. Y mi padre ya había adelantado esa mudanza a Panamá. Así que desde muy chiquita llegué a Panamá y bueno, Panamá es el país donde crecí, así que donde siempre estuvo mi corazón y está. Tú construiste tu historia, tú construiste tu camino, pero ser la hija de Rosa María Britton, y se lo digo a nuestra audiencia internacional, la escritora panameña, además de científica, además de progresista, médica, oncóloga, ¿qué hizo en ti? Es inevitable estar impactada por una mujer así, crecer con una mujer así. Y sí, tiene muchos matices, ¿no? Porque fue una mujer muy demandante. Siempre había que estar haciendo algo, y eran los años antes del internet, obviamente. Así que hacíamos toda clase de actividades. Era una infancia muy privilegiada, pero también siempre con esa presión de que había que estudiar, porque era la única manera de echar para adelante, como decimos en Panamá. Ajá. Entonces, creo que, mirando hacia atrás, también creo que la presión siempre es más grande en las hijas, ¿no? Las mujeres siempre tenemos que estar demostrando. Exacto. De alguna manera. Entonces ella fue el ejemplo en la familia porque tomaba todas las decisiones, era la persona que en realidad era la jefa de la casa. Mi papá era una persona que también participaba en la familia, claro, y era una persona muy amorosa, fue uno de mis mejores amigos. Entonces de niña siempre pendiente de todo lo que tenía que hacer para poder complacer o llegar a lo que mi mamá esperaba de mí. Entonces me manda a estudiar muy joven, a los 14 años, ya yo estaba en Estados Unidos en una escuela interna, en un colegio donde se daba mucha ciencia, también mucha literatura, muchos viajes de campo. Tengo entendido que además de la científica hay en ti una mujer minuciosa, rigurosa, persistente. Cuéntame un poco de esa personalidad que puede ser una fortaleza, Gabriel, pero también puede ser una debilidad social. No, definitivamente, como tantas cosas es de ser mujer, sí, tiene 2 lados, ¿no? Sí. Pero haberme ido a estudiar tan temprano me hizo una persona muy independiente, porque estar sola en otro país a los 14 años, digo, ya yo tengo más de 50 años y mirando hacia atrás,
me impacta mucho porque tengo amigas que tienen hijos de esas edades y no veo cómo yo salí del país a esa edad. Eso formó mucha parte de mi personalidad. Venía a Panamá los veranos, pero ya empezando la universidad, que ahí es donde empieza mi interés en la ciencia, tomé un trabajo en un laboratorio. Así es que en realidad no venía a Panamá todas las vacaciones. Ya, intentaba quedarme allá para poder avanzar en lo que estaba aprendiendo en las ciencias. Y fue ese laboratorio, tengo entendido, que se especializaba en adicciones y en el tema farmacológico, que te hizo decirle no a la medicina e interesarte. ¿Qué te interesó de las neurociencias? Y me gustó mucho ese ambiente de trabajar sistemáticamente hacia un resultado y luego revisar ese resultado y volver a hacer otros experimentos. Hay algo de la ciencia que también tiene un aspecto a largo plazo, que tú dices, bueno, ¿qué voy a poder lograr? ¿Cuánto tiempo me tomará resolver esta pregunta? Y la respuesta es que cada experimento da lugar a nuevas preguntas. Hay un frenetismo por el conocimiento que es como insaciable en ti. Es insaciable, además es esencial para la ciencia. Yo te voy a pedir un favor y es que nos expliques a nosotros, los ignorantes en ciencias, cuál es esa especificidad de la neurociencias. Bueno, la rama general es neurociencias. Ajá. Y la neurociencias puede tener varias ramas de estudio, ¿no? Estamos hablando de cómo funciona el cerebro. Cómo funciona, cómo se desarrolla, cuál es su estructura, su función. Hay personas estudiando la neurociencia desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay bioingenieros, biotecnólogos, personas que estudian la inmunología del cerebro, la neuroinmunología, así como hay personas estudiando lo que dice la neuropsicología, es una rama específica sobre medidas del cerebro utilizando instrumentos que miden funciones o los dominios cognitivos. Yo estudié neurociencias. Ajá, okay. Y empecé en un laboratorio estudiando ciencia básica y con el tiempo y con mi llegada a Panamá terminé en neurociencia clínica, pero aquí me hice neurocientífica clínica. Creo que algo que quizás no hemos sido tan conscientes es de la importancia que ha tenido tener un grupo de comunicación cotidiana que nos una a más de 20 locales de ciencia, de ciencia. Pero ahora sí tenemos una representación de personas de todo el país y más que nada de niñas de todo el país que van a recibir esa influencia pues que estamos tratando de proyectar desde la Fundación. Unas veces tiene la sensación de que el médico pasa muchos años hablando solamente de medicina, el científico solamente de su área de trabajo, pero en ti veo y evidencio que hay una cantidad de intereses más allá de la ciencia misma. ¿Cómo combina esas fases que hay veces en días de 24 horas me parecen posibles? Es un privilegio poder hacer muchas cosas a la vez, porque no tengo hijos. Claro. Y creo que mis amistades que también están interesados en muchas cosas, al final también tienen que cuidar. Yo también tengo que cuidar. Tengo un par de tías mayores, entonces a las mujeres siempre nos toca algo de esa tarea de cuidar. Además de 2 gaticos, un perro. Pero claro, yo creo que la ciencia no puede ser todo. Además, esa curiosidad que nos da la ciencia nos abre la posibilidad de estar interesados en muchísimas diferentes cosas, especialmente en este mundo post-pandémico, en donde sabemos que si no abordamos los temas de manera multidisciplinar, no vamos a llegar a las respuestas que queremos. Y dentro de esa perspectiva, tu vocería de causas necesarias y urgentes, ¿qué significan y qué representan en tu vida personal y científica? Yo considero que no podemos hacer ciencias sin hablar del rol de las mujeres en las ciencias y de las minorías en las ciencias y las personas que están subrepresentadas en las ciencias, porque además hay mucha ciencia que nos ha demostrado claramente con la evidencia de que los grupos que producen más ciencia buena, aplicable a la sociedad y más diversidad de ciencia, son los grupos que tienen mucha diversidad. Entonces eso está bien estudiado y hay que hablar de esos temas. Hay que hablar desde un enfoque interseccional, ¿no? Como decimos las feministas, porque sin eso, en realidad, no hay ningún debate sin eso. Eso es un eje transversal. El grupo de investigación que has creado, ¿hay
una mayoría de mujeres jóvenes. ¿Qué tratas tú de transmitirle a ellas? Y también, Gabriel, ¿qué aprendes tú de ellas? De ellos aprendo un montón, claro, porque ellos están creciendo en un mundo también donde las cosas, muchos grupos diversos son mucho más aceptados que hoy. Afortunadamente. Exactamente. Pero también pueden aprender, por ejemplo, cuando les hablo sobre lo que lograron las feministas de la primera ola, de la segunda ola, o sea, que ellos logran como algo del pasado y que eso no tiene nada que ver con ellas, pero tienen mucho. Les debemos todo. Estamos paradas sobre los hombros de ellas, exactamente. Sin ellas no estaríamos donde estamos. ¿Qué se siente después de haber vivido y trabajado en Estados Unidos, donde están algunas de las mejores universidades del mundo, donde la investigación tiene un presupuesto consistente, y venir a dar esa batalla a América Latina? Yo he aprendido mucha paciencia, además he aprendido de muchas amistades que saben muchísimo más que yo sobre la historia de Latinoamérica, pero sí duele cuando Panamá, o nuestros líderes principalmente, se jactan de hablar del Producto Interno Bruto y cómo Panamá es la economía, una de las que más rápidamente crece, pero no cambia la inversión en ciencia. De hecho, se mantiene igual y hasta se reduce. ¿La pandemia generó algún impacto desde esa perspectiva? La pandemia demostró pues, el valor de la ciencia, las vidas que se lograron salvar. Yo me imagino que ustedes en la comunidad científica había una esperanza. El impacto de la pandemia fue brutal. Sin embargo, muchas cosas buenas pasaron durante la pandemia. También en Panamá tenemos increíbles investigadores clínicos y aquí hasta se hicieron ensayos clínicos en vacunas. Tuvimos una alta tasa de aceptación de vacunas. Tenemos un movimiento antivacunas casi nulo. Ellos ni importan de los pequeños que son. Pueden gritar muy alto, pero poca gente los escucha. Las filas para vacunarse eran larguísimas y aprendimos también que, como en todos los países, todo lo malo del país se exacerbó con la pandemia, pero nos abrió los ojos a muchas personas, incluyendo mi grupo de trabajo. Dijimos, tenemos que tomar una línea de investigación que tome eso en cuenta. Y ahora todo lo que hacemos, claro que tiene que tomar en cuenta a quienes les dio COVID y cuál es el impacto de eso en el deterioro cognitivo. Carlos, llegaste a un tema que obviamente vamos a abordar, tu investigación en el trabajo en el deterioro cognitivo, en la detección en la sangre de posibilidades de Alzheimer, y quisiera que nos llevaras a conocer ese trabajo en esos espacios que lo hacen posible, y junto a esas personas que cuando te contacté me dijiste les debo mucho y quiero presentarte porque trabajamos en equipo para saber los hallazgos, las experiencias y las esperanzas que tu trabajo nos trae. Gabriel, buenos días. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el Laboratorio de Neurociencias, en el Indicasat AIP, que es el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología en Panamá, en la Ciudad del Saber. Y es aquí donde se lleva parte de los estudios de este grupo interdisciplinario que creaste. Bueno, el programa de investigación de deterioro cognitivo nace a raíz de una colaboración entre varias personas científicas que nos sentamos a hablar sobre cómo mejor podríamos utilizar los recursos que ya teníamos a nuestra disposición. En los países de bajos recursos, lo que queremos es poder utilizarlos de la manera más eficiente. Entonces, en ese caso, estudiar un tema en común es la manera más eficiente de llevar adelante un programa de ciencia. El tema es envejecimiento y las enfermedades asociadas al envejecimiento. ¿Por qué te interesaste en ese tema específicamente, Gabriel? Porque todos los países están envejeciendo a una tasa bastante rápida y especialmente los países en vía de desarrollo. Estamos envejeciendo más rápidamente de lo que le tomó al continente europeo, por ejemplo, llegar al mismo punto donde estamos hoy. Entonces, en el 2050, una de 4 personas va a tener más de 60 años en Latinoamérica. ¿Hoy cómo estamos? Hoy estamos una de 10 personas. Ok. Exacto. Entonces, una de 4 personas en el 2050 significa que vamos a tener retos económicos, sociales y también muchas oportunidades. Es ahí donde muy rápidamente se habla del Alzheimer, pero yo quisiera que le explicaras a nuestra audiencia internacional de la forma más sencilla posible
la demencia senil es lo mismo que el Alzheimer. Yo siento que hay una confusión en los términos y en la interpretación. El término demencia senil ya no se usa. Okay. Lo que hablamos es de demencia. Y la demencia no es una enfermedad específica, sino es en general una colección de enfermedades, por ejemplo, que son una incapacidad de pensar, de razonar y de llevar adelante las actividades de la vida diaria. Entonces, hay muchas causas de demencia y una de ellas es el Alzheimer. Pero hay otras causas de demencia también. Por ejemplo, puedes tener una demencia por un trauma cráneoencefálico, puedes tener una demencia a raíz del VIH-Sida, pero en las personas mayores la causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Tú me verás si interpreté bien algunos de tus escritos. Existen dos caminos o varios caminos para llegar al Alzheimer. Hay una mutación genética, pero también hay eso que tú llamas un Alzheimer esporádico. Hay una idea errónea de que, por ejemplo, si tu madre tuvo Alzheimer, que tú automáticamente vas a tener el Alzheimer, pero ese tipo de Alzheimer heredado, que se hereda por un gen específico, es la minoría de los casos de Alzheimer. Eso es lo que llamaríamos el Alzheimer familiar, heredado. Esa es la minoría de los Alzheimer. Y en Panamá, ¿qué has encontrado? En Panamá, lo que hemos encontrado hasta la fecha es que el Alzheimer esporádico es el más común, como es en el resto del mundo. De hecho, no hemos encontrado un solo caso de Alzheimer heredado, no como en Colombia, que han identificado una mutación genética muy específica, el grupo de Daniel Opera, en donde si heredas esa mutación vas a desarrollar el Alzheimer. Esa mutación genética está asociada a la proteína de beta-amiloide, es la proteína precursora del amiloide. Las mutaciones en ese gen son los que producen el Alzheimer heredado. Pero la gran mayoría del Alzheimer no es heredado, la gran mayoría es esporádica, lo que significa que podemos tener un riesgo genético, pero también influyen las diferentes condiciones de la vida, las conductas modificables, por ejemplo. Si estoy entendiendo bien las condiciones, la calidad de vida tiene un impacto directo en la propensión al Alzheimer. Estamos hablando de que bajos niveles de educación incrementan el riesgo del Alzheimer. También, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la pérdida de audición en los años, en la Edad Media, por ejemplo, la pérdida de audición es uno de los mayores factores de riesgo, y podemos imaginarnos por qué, porque si empiezas a perder la audición, te vas aislando, y ese aislamiento es también un factor de riesgo para el Alzheimer. Por ejemplo, estar solo, no interactuar con personas, tener altos niveles de depresión, que no nos cuidamos, o sea, necesitamos interactuar socialmente para prevenir el Alzheimer, por ejemplo. Que es un problema de salud pública, no va a ser un problema, es hoy un es problema. Ya un problema de salud pública. O sea, de aquí al 2050 se predice también que a nivel mundial va a haber como 120 millones de personas con Alzheimer. Eso es como la población de Alemania más la población de España combinada. Entonces es un montón de gente. Y todos los países tenemos ese mismo reto de tratar de mitigar ese impacto que viene de unas poblaciones envejecidas y las enfermedades que están asociadas a la edad avanzada. ¿Qué tal los experimentos hoy? ¿Cómo quedaron los cortes de cerebro? Bastante bien. Ya acabo de terminar aquí. Ahorita solamente le voy a poner el cover slip. Y entonces lo podemos ver. Bueno, esto que estamos haciendo aquí, avisar lo que te estaba diciendo, en donde estamos expresando la proteína selectiva. En este caso no estamos exactamente buscando la cura del Alzheimer, pero un estudio que trata sobre el envejecimiento y el Alzheimer se convierte en muchas cosas, porque las personas mayores son personas muy diversas y tienen mucha variabilidad una entre otras. En este momento estamos viendo unas muestras que se han tomado, si bien entendí, de cerebros de ratas a las cuales se les ha hecho una lobulización. Explícale un poco a nuestra audiencia qué están haciendo en este momento tu grupo de investigadores o el que lideras. Una de las cosas que sabemos es que se acumula una proteína llamada beta-amiloide en el cerebro de los humanos que fallecen de Alzheimer, ¿sí?
esto es lo que se ha caracterizado como la neuropatología más, la que más caracteriza el Alzheimer, esta acumulación de la proteína beta-amiloide. Pero la verdad es que un montón de estudios en ratas y ratones no han podido generar un medicamento que cure el Alzheimer en seres humanos. Entonces ha habido una dificultad, muchos retos en traducir esa información que tenemos de la ciencia básica a la ciencia clínica. Y por tanto, varios grupos alrededor del mundo están estudiando otras posibles vías por las cuales llegamos al Alzheimer. En el caso del grupo de Panamá, estamos viendo, por ejemplo, el rol de proteínas inflamatorias en el desarrollo del Alzheimer, estamos viendo el rol de enfermedades infecciosas en la enfermedad de Alzheimer. Para hacer esto, tenemos que estudiarlo en animales, ¿sí? Entonces, también estamos utilizando animales normales que no han sido modificados genéticamente. Y está entonces ya comprobado lo que acabas de decir. La obesidad, leí en algunos de tus documentos. La circunferencia abdominal, exacto. Y es que las enfermedades crónicas todas comparten estos factores de riesgo, ¿sí? Que mientras vamos envejeciendo, nos compete mantenernos activos, físicamente activos, controlar el peso, tener la hipertensión controlada, si tenemos diabetes, tenerlo bajo control, tratar de mejorar la dieta. Todo esto va a mejorar la manera en que envejecemos y va a afectar la salud del cerebro, claro, y va a reducir el riesgo que tenemos de Alzheimer. Eso lo sabemos. Hoy, ¿cuál sería tu sueño? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuándo vas tú a poder decir misión cumplida? Hasta cierto punto ya mi sueño se está cumpliendo porque tenemos un excelente grupo de investigación, somos un grupo muy diverso, hay mucha gente joven, está saliendo más y más personas a estudiar neurociencias y regresan a Panamá. Y cada año el grupo crece más y más. A mí eso es lo que quiere cualquier persona que tiene un grupo de trabajo, que haya un relevo generacional y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Por eso te voy a interrumpir aquí para que nuestra audiencia escuche lo que dicen tus compañeros de trabajo, lo que dicen esos pupilos que seguro le dan continuidad y sostenibilidad a esta investigación tan importante para Panamá y América Latina. Pero bueno, primero tenemos que verificar que el experimento lo hicimos bien. Sin Gaby yo no fuera neurocientífica hoy. Ella fue mi motivación y ha sido mi mentora desde que estoy en la licenciatura. Lo que ella ha aportado es que ha iniciado una conversa muy importante. El envejecimiento es un fenómeno real, es un fenómeno que está incrementando en Latinoamérica bastante más que en otros lados del mundo, pero el envejecimiento está asociado a enfermedades. Es importante entenderlo desde la óptica de prepararse para tener un envejecimiento activo en vez de un envejecimiento asociado a enfermedad. Primera consulta está en ayuno. Sí. Si está en ayuno, perfecto. Vamos a ver de qué brazo le vamos a tomar una estudia de realizar tu bebé. Bueno, para mí trabajar con la doctora Britton significa crecimiento, que nunca pensé que iba a poder llegar a los niveles donde estoy. Y creo que ha sido por ella, o sea, honestamente, porque me ha brindado esa capacitación, me ha brindado ese apoyo y ese empuje para poder llegar a donde estoy. Sí, uno está pagando los travel awards, los no sé qué, He aprendido de ella a ser una persona congruente entre lo que dices y lo que haces. Una persona metódica, responsable, también con un pensamiento muy de integración. Para le enviemos sus resultados de este informe, también le hacemos llegar talleres que usted mismo puede rellenar en su casa, cuadernillos de estímulos se le llama. Así como hace ejercicio físico, también hace ejercicios cognitivos en su día a día. Creo que es una mujer muy decidida y perseverante. Cada día que puedo compartir con ella, tanto dentro del entorno académico y profesional como en los almuerzos, en las conversaciones, creo que cada día aprendo más como sobre lo que las mujeres podemos lograr una vez nos lo proponemos. Creo que lo que no había nada era... Me ha ayudado a ser mejor persona, a ser una persona mucho más madura y también a ver y considerar el mundo que me rodea de una forma más crítica. Ariel, ¿qué le dirías tú
a miles de cerebros fugados latinoamericanos que tenemos en todo el mundo y que consideran sí o no volver a esta tierra latinoamericana? Primero les diría que tengan mucha paciencia, eso sí. Pero por otro lado, si tienen la fortuna de poder regresar, o sea, de que tienen esa oportunidad de regresar, que regresen a pesar de todas las frustraciones, porque creo que a veces creemos que merecemos o debemos estar en las mejores condiciones en todo lo que hacemos. Y bueno, también hay mucha recompensa en volver y trabajar duro por algo que nos parece imposible, ¿no? Personalmente, después de haber estado estos días contigo, de ver con la pasión, con el amor, pero también con la ética y la integridad que desarrollas tu trabajo, celebro que estés en Panamá y celebro que seas una de las grandes científicas en América Latina. Gracias por estar acá y gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme a tu programa. ¿No tuvo problemas ayer cuando regresó porque yo cerré todo? No, para nada.